Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:34. Hemos estado tratando de conseguir a Antoliano, pero usted sabe que como estos temas están tan calientes, los funcionarios andan ahora como con cuidado para dar declaraciones. No vaya a ser que digan una cosa que se le pueda revertir Antoliano mediáticamente. Profesor Antoliano no es de los bueno, él ahora echó para atrás. No creo. Eso tiene que ser una ocupación, profesor. Sí, ocupación. Es un veterano. Estamos tratando de conseguir a Doña Milagro. Yo confío en Jessy, pero dudo que la consiga. Claro que no. Porque Doña Milagro, cuando los temas se ponen calientes, se desaparece. Digo. Doña Milagro que Doña Milagro se puso fuerte en estos días cuando le preguntaron del caso de la ministra de la Juventud. Y dijo, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero es un caso de corrupción y ella respondió. Fuerte que se meta ahí. Pero vamos a continuar. Doña Milagro tiene la respuesta. Doña Milagro, ahí es probable que haya habido falta de integridad. No, ahí no hay falta de integridad. Ahí hay corrupción. No, ahí hay corrupción. Vamos con el comentario de Kimberly Taveras. Señores, nada. En el día de hoy, yo quiero hacer un análisis a propósito de todo lo que está pasando en el país, del desarrollo económico que ha tenido la región latinoamericana. Y también tenemos una cumbre aquí, en el que van a participar unos 22 países. Y es importante y oportuno hablar de cómo en los 80s, a finales de los 80 sobre todo, cuando se había alcanzado en la región una bonanza y se había visto disminuida el tema de la desigualdad, luego sufrimos un revés importante. Y aunque esto se manifiesta en cada territorio de manera diferente, sobre todo en el ámbito político, hay una gran influencia internacional de cómo se comportan los mercados económicos. Y esto, obviamente, hace variar nuestra economía. Y quiero hacer esta reflexión porque quiero que hagamos un análisis de cómo los cambios políticos impactan directamente en la economía de los países. Y miren, una vez que se pasó esa época de bonanza, ¿verdad? Acabo de decir que América Latina cayó en uno de sus peores momentos. Y luego, en el 2003, entonces la economía nuevamente tuvo un repunte debido al gran desarrollo y a la gran revolución industrial de países del Oriente, como China y la India, que aumentaron considerablemente sus importaciones en materia prima, y nosotros en esta región pues aumentamos enormemente nuestras exportaciones. Esta acumulación de riquezas pues dio lugar a que mucha gente, ¿verdad?, aumentara poderosamente sus ingresos y que acumulara también ciertas riquezas, que aunque hubo una marea rosa en ese momento, que es el posicionamiento de varios gobiernos de izquierda en América Latina, se hicieron varios programas sociales también, porque esas bonanzas permitieron, obviamente, financiar estos programas sociales que se llevaron a cabo desde este periodo, pero también hubo un crecimiento en la desigualdad, que aunque eran menos ricos, pero eran más ricos. Y vimos como la llegada de Hugo Chávez en 1998, precedido por el 2003 de la llegada de Lula da Silva en Brasil, y también Néstor Kirchner, por ejemplo, en Argentina, y otros mandatarios como Tabaré Vázquez en Uruguay y Manuel Zelaya en Honduras, Evo Morales, Michelle Bachelet en Chile, etcétera, etcétera, pues condujeron a que América Latina estuvo envuelta y influenciada por la izquierda y tuvo varios gobernantes de izquierda. Esta época fue una época dorada por la gran cantidad de programas sociales. En nuestro país también tuvimos grandes programas sociales,
Recordemos que en el gobierno de Hipólito Mejía, por ejemplo, se iniciaron muchos programas sociales, se hizo un gran gobierno en términos de programas sociales, pero luego, en el 2008, ¿verdad? Luego de esta abundancia de capital, se hicieron varias inversiones riesgosas en todo el mundo, el Producto Bruto Mundial aumentó considerablemente, pasando de un 4.9 hasta un 5.1 casi, ¿verdad?, en poquísimo tiempo, y luego vino otra vez la crisis económica que afectó todos esos países de América Latina, ¿verdad? Porque las exportaciones alcanzaron un tope, el mercado laboral también mermó, disminuyó, y la desigualdad, luego de haber una redistribución de riquezas de parte de estos gobiernos de izquierda y esos programas sociales que eran sustentados por estas bonanzas, pues vinieron las inestabilidad política nuevamente en estos países. Y vinieron las diferencias, ¿verdad? El derrocamiento de varios de estos gobiernos, las luchas internas y las guerras civiles, que se produjo el mismo escenario que se produjo en el siglo XIX y que conllevó a la crisis que teníamos en ese momento y que acabó cuando se consiguió la estabilidad política, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en el 2008, cuando se acabó la bonanza, iniciaron nuevamente la inestabilidad política en la región latinoamericana. Ustedes recordarán la crisis en el gobierno americano, que afectó sobre todo el gobierno mexicano por la gran dependencia que tiene con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues hoy, si hacemos una medición, como de hecho se han hecho en la Latinobarómetro y otros estudios, ¿verdad?, internacionales, registran que la desigualdad lo que hace es que te disminuye la clase media. Mucha gente que ha salido de la pobreza y que ya es clase media, cuando hay estas crisis económicas, vuelve a estar en los índices de pobreza. ¿Y qué pasa cuando hay una clase media reducida? Pues está medido en el Latinobarómetro que mientras menos clase media hay, obviamente esto quiere decir que hay mayores niveles de desigualdad, menos la gente cree en el sistema de partido político y menos la gente cree en la democracia. En el último estudio que se hizo del Latinobarómetro, cuando se preguntaba a varios países de América Latina, incluyendo República Dominicana, que si usted consideraba que los gobiernos democráticos estaban haciendo una buena redistribución de las riquezas, entre un 10 y un 12% decía solamente que estaba satisfecho con esta gestión. Pero cuando usted preguntaba que si usted pensaba como ciudadano que los gobiernos democráticos de América Latina, o sea, me refiero a cada país, ¿verdad?, que se hizo la pregunta, estaban gobernando para el pueblo o estaba gobernando para un grupo de poder de la oligarquía, el 90% decía que sí, que creía que todas las medidas que se tomaban no se hacían en favor de las mayorías, sino de un grupo reducido, que eran los grupos de poder que pertenecían a la oligarquía de su país. Esto es grave. En los últimos años está registrado que en Brasil, por ejemplo, la democracia y el interés de la ciudadanía por ir a votar en los procesos electorales ha aumentado un 15%. En Argentina, un 10%. En Chile, ni se diga. Y nosotros vimos la abstención que registramos en el último proceso electoral, que aunque está una pandemia, pero todavía sigue permaneciendo eso en la gente. La poca fe en los partidos tradicionales, en el sistema de partido político, porque la desigualdad, una de las causas es la corrupción política, pero también la corrupción empresarial. Y ahora se ha introducido un nuevo término, que es la corrupción comunicacional. Y esto, señores, es un dato que debe preocuparnos a todos, porque es una regla. Luego de una bonanza, pues un país siempre, casi siempre, entra en una crisis económica. Esto se ha vuelto un círculo mundial y esto, pues obviamente, crea crisis política en cada uno de los países. Lo que quiero decir con todo esto es que en los países que se ha sabido manejar y gestionar esas crisis políticas, pues siguen con el ciclo y se reponen de estas crisis económicas y vuelven a una bonanza.
sea cual sea la corriente que se prefiera, pero los países que no han sabido gestionar estas crisis, donde hay ausencia de liderazgo y sobre todo donde ha caído el sistema de partido político, no superan esas crisis. Si vemos la situación de, por ejemplo, países como Chile, si vemos la situación en la que está envuelta, ¿verdad?, el Perú, si vemos la misma situación del pueblo haitiano que se ha convertido en el país más pobre del hemisferio, pues obviamente esto llama a preocupación. Y aunque no siempre las realidades son muy populares, porque la gente siempre prefiere una cuestión biológica, que se acabe con el otro, poder tener a quien culpar, poder esto, lo otro, para calmar un poco las situaciones en las que vive la gente. Pero ciertamente el sistema de partido político es importante para cada país. El liderazgo en cada país es importante y la capacidad de que existan el consenso para ponerse de acuerdo en temas que pueden mejorar o empeorar la estabilidad de un país es absolutamente necesaria, duélale a quien le duela. Siempre vamos a tener este tipo de situaciones que hemos visto y hoy en día en la que, ¿verdad?, se han hecho grandes apresamientos que nunca antes se había apresado un candidato presidencial y que exministros de esta envergadura tan importante, cercana a una figura presidencial, esto es algo nuevo para el país y ha hecho enloquecer las masas que a través de las redes sociales, que son mecanismos, ¿verdad?, que nadie puede controlar, nadie puede poner una demanda, nadie puede controlar los daños morales que se hacen, pues la gente se expresa y exige justicia. Tenemos que tener cuidado de que esto no se salga de control, porque hay mucha gente en búsqueda de like y en búsqueda de view, porque obviamente los views y los likes producen dinero, es una fuente de dinero. Entonces siembran el odio e incitan a la violencia en la gente y esto hay que condenarlo, porque crean inestabilidad en el país y después esos son los primeros que se van del país y dejan a todo el mundo aquí con el desastre. No se puede optar por las debilidades institucionales, no se puede optar por creer en la caída del sistema de los partidos políticos, no se puede optar nunca por el desorden y la anarquía. Aquí yo escucho gente aprovechándose de la ¿verdad?, de los niveles educativos del pueblo dominicano para manipular el pensamiento de las masas y para ocasionar este tipo de desorden que se ocasiona, donde nadie es inocente y todos son culpables. Eso no es así. Ciertamente, en ese expediente que nosotros hemos visto, porque ya está a la luz pública, lo que hemos visto por arriba es, y oigan bien lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es algo que quizás muy poco digan, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces yo he hablado mucho aquí de que la sociedad está pidiendo en este momento que se sacrifiquen o que se sometan gente del partido del gobierno, de la Fuerza del Pueblo, de otros partidos. Como en todos los gobiernos, como en todas las instituciones, siempre hay manzanas podridas, que han tenido durante estos 2 años y medio de ejercicio quizás mucha tela por donde cortar. El Ministerio Público tiene por donde cortar de sobra. Ahora bien, espero que no cojan piedra para los mangos bajitos, porque donde se está hablando de miles y miles de millones de pesos, usted no puede querer viralizar y coger y sacar un chivo expiatorio para calmar las masas que están manipuladas y que están pidiendo, no importa que sea culpable o inocente. Aquí vivimos en un Estado de Derecho y la justicia dominicana tiene la responsabilidad de preservar ese Estado de Derecho en el que vivimos. Y la justicia independiente también tiene la responsabilidad de someter a los que tengan indicios de culpabilidad, con la seriedad que lo han hecho con otros casos, así mismo tienen que hacerlo con los casos del PRM, pero con seriedad, con responsabilidad, no haciéndolo para satisfacer a la gente, para darle al pueblo lo que se pide, las campañas que se han pagado, que todos sabemos que
que la reacción en masa de comunicadores no obedece más que a campañas pagadas, no es una reacción natural de los pueblos. Entonces yo espero que veamos una justicia, pero una justicia de verdad, y no una justicia para complacer, no una justicia de complacencia y de aplauso, y no una justicia tampoco de chivos expiatorios, porque ya estamos cansados que todo se le pegue a lo más chiquito, que todo se le pegue a los que menos pueden, que todo se le pegue a los que no tienen millones y millones para pagar una campaña publicitaria a su favor. A la justicia independiente que sea justa y que preserve los derechos de todos, que así como se persigue la culpabilidad, también se persiga, también se diga cuando son inocentes y que se preserve la presunción de inocencia, que tengan el valor de enfrentar, ¿verdad?, al populacho y a las masas que han sido manipuladas intencionalmente por una campaña publicitaria que se paga para lograr algunos resultados, y de decir, no, ese es inocente, ese es el culpable, porque la justicia también tiene la responsabilidad de señalar no solo a los culpables, sino también a los inocentes. Así que ni son todos los que están, ni son todos los que deben estar, ¿verdad? Y esperamos una justicia independiente, pero de verdad.